El cine, como el celuloide, es un material que guarda historias, captura la luz, el movimiento, el sonido y los momentos que nos marcan. Yo soy Carlos y junto a Juan nos sumergimos en esas historias, no para diseccionarlas, sino para verlas con otros ojos y entender lo que nos dicen sobre el mundo. Porque el cine no solamente se ve, sino también se siente. Hoy nos metemos de lleno en una batalla tras otra. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Regresamos después de la censura. ¿No es esto? Después de la censura en redes sociales. No, después de este pequeño... ¿Cómo se dice? Break. De este pequeño break necesario, pero ya listos para continuar con más ganas. Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson ya se había soltado por un par de años. Es un director que sabemos que se toma su tiempo para hacer cada una de sus obras. No es alguien tan que saque una película constantemente. Creo que sí trata como de buscar buenos guiones, la estructura. Ha sido muy dicotómico los comentarios que ha habido con respecto a la película. Tanto las personas que creen que es un tema panfletero hasta los que creen que es la nueva obra maestra de Paul Thomas Anderson. Vamos a tratar como de llegar a ese punto medio para saber realmente qué podemos encontrar en esta película. ¿Qué te pareció a ti una batalla tras otra? Me gustó muchísimo. Te comentaba hace algún tiempo cuando hicimos el último programa de Amores Materialistas, que había visto el tráiler y no me había gustado. Pensé que era un panfleterismo feminista, que los hombres son una bola de estúpidos y todo eso. Hasta político, ¿no? Muy político, pero la verdad es que la película no es política. La película es una historia de vida. Es muy realista en el sentido de la historia. Toca fibras profundas. Es una historia realmente profunda. Yo no me imaginaba eso de ver el tráiler. O sea, el tráiler sale DiCaprio gritando hasta la victoria y dije, ay. Bueno, pero la verdad es que la película es otra cosa. De hecho, ni me había dado cuenta ni sabía que iba a salir Sean Penn, y a mí Sean Penn es uno de mis actores favoritos. Creo que al final del día él es el que se lleva la película. Es una estupenda actuación, pero la película es buenísima. Es un conflicto interno de todos los involucrados, de todos los personajes, y habla del ciclo eterno del conflicto, de las luchas. ¿Las heredamos? ¿El conflicto es propio o lo heredamos? Viene de generaciones mucho más antiguas, ¿no? Entonces la película toca esto. Creo que lo hace de una forma excepcional. Digo, no es para menos. Paul Thomas Anderson, en mi opinión, es uno de los mejores directores, por lo menos de los últimos 25 años, ¿no? Y todas sus películas, ahorita que lo hablábamos tras de cámara, técnicamente impecables. El maestro conoce el oficio perfectamente, y una película de Paul Thomas Anderson jamás te va a decepcionar en lo técnico. Puedes o no estar de acuerdo con las historias, pero la película es impecable. Yo creo que en sus guiones, en un par de ellos, podría de pronto como llegar a ser pesado. Intentamos que, por ejemplo, Petróleo Sangriento no es para todo público. Sí. Lo que pasó con Licorice Pizza, que igual había cositas que no terminaba de desarrollar. Platicaba justamente con uno de los productores, con Santiago, del personaje, recuerdo, de Bradley Cooper, que igual que el Sean Penn, yo lo sentí muy encantador, pero igual desdibujado, como que a veces desaparece, no lo terminó de desarrollar del todo, o no sé si esa su intención no era darle más cámara. Y me gusta mucho también de esta película que, a pesar de cada uno de esos matices que tiene y de cada uno de los temas, el hilo conductor es la paternidad. Es ese tema de Leonardo DiCaprio tratando de encontrar la paternidad, de no reconciliarse con ella con respecto a su hija, que a pesar de que se queda con la hija, todavía trae este conflicto de la mamá, de realmente la chica, encontrar su propia voz, ¿no? Y sabiendo como que realmente hacia dónde voy, realmente soy como mi mamá, soy como mi papá. Y creo que al final la conclusión me gustó mucho, porque es ni soy ni mi mamá, ni soy ni mi papá, ¿no? Y no se conflictúa con el personaje también de la mamá, que de por sí pues la termina abandonando. Sí. Y con todo ello busca una reconciliación con este personaje. Y qué bueno que no se fue, digo, es Paul Thomas Anderson, obviamente no iba a reencontrarla con ella. El tema de la carta me pareció bastante emotivo. Y la película también es la primera vez que trabaja Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. No sé si habías visto que él iba a ser el personaje de el de Boogie Nights. Dingler, algo así se llama. Sí, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, que justamente que ves no me recuerdo que pero tiene que ver con el mismo Dick Dingler. Ajá, exacto. Iba a ser Leonardo DiCaprio, pero obviamente, porque si no me equivoco, estaba en el tema de Titanic. Estaba en Titanic, acababa de hacer Romeo y Julieta, estaban empezando con Titanic. La agenda nunca le iba a dar. Sí.
hasta ahorita, y podría atreverme a decir, bueno, por lo menos creo que esa es una opinión muy personal, es la actuación de Leonardo DiCaprio que me ha gustado de las que ha hecho. O sea, definitivamente creo que está en un muy buen rango. Es un Leonardo DiCaprio que no habíamos visto antes. Es un Leonardo DiCaprio, lo sentí suelto, lo sentí ya no tan acartonado como en ciertas películas. Yo sinceramente considero que Leonardo DiCaprio sí está muy sobrevalorado. Creo que hay mejores actores allá afuera. Claro, yo creo que es porque el tema de la moda y porque es guapo y porque sí ha sabido escoger sus proyectos. O sea, sí. Ha sido bastante selectivo y a lo mejor pudiera ser que eso lo juegue en contra, pero al final del día tú decides cómo llevar tu carrera, y desde que decidió trabajar con Scorsese, Iñárritu, Tarantino, o sea, ha dejado películas muy buenas, ¿no? Sí, por ejemplo, otra vez había visto un video de la comparación con Brad Pitt y con Leonardo. Esa, por ejemplo, a mí yo considero que tiene más rango Brad Pitt. Pero el Brad Pitt tiene el tema de que hace películas a veces para divertirse, como la Fórmula 1. Que él ajá, exacto, que hace cosas más ligeras, Troya, se divierte un poquito. Y Leonardo DiCaprio está muy comprometido con los proyectos que él da. Y aquí la verdad es que me parece que hicieron una dupla muy buena. O sea, realmente Paul Thomas Anderson es bien sabido que es muy buen director de actores. O sea, no en balde ha dirigido ya 2 veces, si no me equivoco, al que en mi consideración hoy en día es el mejor actor de contemporáneo, que es Daniel Day-Lewis. Y incluso a Daniel Day-Lewis yo te lo pondré en un top 10 junto a Marlon Brando, junto a esos grandes actores, Marcelo Mastroianni, con Toshiro Mifune. Y Paul Thomas Anderson le ha sacado sus mejores actuaciones. Entendamos, por ejemplo, lo que fue Niño Fantasma y Petróleo Sangriento. Y aquí Leonardo DiCaprio lo veo muy bien. ¿Sabes qué me pasa con Leonardo DiCaprio? Que fuera de lo que es Scorsese, no lo veo, no sé. Mira, voy a hacer una comparación un tanto rara, pero por ejemplo, Pedro Infante tiene este tema que cuando no trabajaba con Ismael Rodríguez, se notaba bien, cabrón. Se notaba cómo era muy histriónico, se notaba mucho cómo no sabía, su cuerpo era casi fuera teatro y no estaba contenido. Y con Ismael Rodríguez en cada una de sus películas, Pedro Infante estaba muy bien contenido, y cuando debía explotar, a pesar va siendo ridículo, pero a pesar que tenía estos momentos donde iba a explotar, aún así estaba contenido. O sea, al nivel de que no se viera precisamente tan histriónico, que gritara, que utilizara tantas cosas que corporalmente hablando, sino simplemente ahí está la cámara, aprovéchala. Y fuera de eso, por ejemplo, Angelitos Negros, estas películas del derecho de si no me equivoco, por ahí puedo equivocarme, no estaba muy bien dirigido Pedro Infante, y pasa lo mismo con Leonardo DiCaprio. Fuera de Scorsese, me parece que sí no está tan contenido, y ahorita lo volví a sentir muy bien dirigido y muy bien llevado de la mano. Es un gran actor, pero siento que sí necesita alguien que lo vaya llevando, que lo vaya guiando. Sí tiene por momentos una donde se va, a mí por decirlo del grito, a mí eso me parece poquito, de más. Pero es muy poco, no es muy, o sea, no es como en otras películas. Lo que sí creo que él tiene un excelente compromiso, se compromete con los proyectos, y eso le juega muchísimo a favor, ¿no? Porque aparte su nombre es una marca. Sí. Y eso va a levantar cualquier proyecto. No, claro, aquí yo te hacía la comparativa. En mi opinión, Sean Penn se lleva la película de calle. Me hubiera gustado ver más a Benicio del Toro. Las escenas está increíble Benicio del Toro. Es justo esto, digo, hay actores que con 5 minutos que salgan en pantalla te enamoran, ¿no? El año de Benicio del Toro, porque también la película de Wes Anderson, sí, la de Esquema Fenicio, que nosotros está impecable. La defendimos mucho, ¿sí? Que todo el mundo la criticó, se viste que no la entendieron y que ya perdimos a Wes Anderson. Yo dije, tiene que ser, aquí debe de haber por lo menos 2 nominaciones, mejor actor y mejor actor de reparto para Benicio del Toro, sí. Pero sabemos que no va a pasar, creo que ni una ni la otra. Sí, no, Benicio es muy complicado por la temática, que a lo mejor su personaje nada más sirve de apoyo para que DiCaprio encuentre a su hija, ¿no? Pero aquí, o sea, Sean Penn debería estar nominado. Sí, junto a Benedict Cumberbatch por El Esquema Fenicio. Que esa no va a pasar tampoco, no la van a pelar. Pero la verdad es que fueron 2 actuaciones impecables, ¿no? Y por decir esto que comentabas, Benicio del Toro, el director que le pongas, él hace su trabajo. Sean Penn, el director que tú le pongas, hace su trabajo. Siempre, Sean Penn y Benicio del Toro son de esos actores que siempre están bien, sin importar qué películas. Sí, exacto. Creo, siento que Benicio, por ejemplo, sabe entender muy bien el tono de cada uno de los directores. Sí. Y se ve que
se desenvuelve muy bien en cada uno de los tonos. Tiene estos matices donde puede jugar con lo que llaman el color del actor. Sí. Y, por ejemplo, entendamos, por ejemplo, con Wes Anderson, es un cierto tono que, pues, es entre comedia, de pronto como que empieza a ser drama, a veces... Le pongo thriller. Es policíaco, entre Agatha Christie un poquito, por ejemplo, en el Hotel Budapest, que de pronto hay una parte como de persecución. En el Esquema Fenicio también, por supuesto. Y a veces muy teatral también Wes Anderson. Y se desenvuelve muy bien. Estuvo también, por ejemplo, con... Lo que te iba a decir es aquí trabajan de nuevo Benicio y Sean Penn y me recordé mucho 21 gramos también. Me vino, fíjate algo que me pasó, fue que sentí mucha nostalgia que me pasó también en Esquema Fenicio precisamente cuando vi a Tom Hanks y a Bryan Cranston y a estos personajes, que los recordé en 21 gramos y dije, ching, ya están viejitos los dos. Y Sean Penn con el cabello blanco, no sé si a él esté así en su vida cotidiana o lo hizo para la película, pero sí ya lo vi yo demasiado avejentado. Bueno, sí es un hombre que ya tiene 60 y tantos años. Dije, puta, nos estamos quedando sin ídolos. Ahí vienen un par. Ahí está Timothée Chalamet, por ejemplo. Robert Pattinson, ahí van. Digo, son a lo mejor no tan... Es que son diferentes. Es que son diferentes generaciones. Fíjate que yo el otro día me estaba acordando de esta película de guerra donde sale Sean Penn, sale Michael J. Fox, Tom Berenger, no me acuerdo si Charlie Sheen o la de Charlie Sheen es otra que se llamaba... es otra donde sale Robert Downey Jr., ¿no? Y también Willem Dafoe. Ajá, sí. O son dos. Pelotón. Sí. Pero justo, o sea, es el tema de que, pues sí, como ya están viejos los dos. Sí. Pero me pareció curioso que precisamente la última película que vi de ellos fue juntos, fue 21 gramos. Y como los dos son, o sea, como el tema de Iñárritu es uno, el tema de Paul Thomas Anderson es otro. Y también la chica también está muy bien. Ella nada más había hecho una serie, la hija de DiCaprio en la película. También me parece una gran actriz, porque pues de alguna manera se lleva el segundo acto y el tercero. Porque ves que con el primero es más bien como que te va planteando prólogo, sí. te lo va planteando y es fíjate, y le ha ido mal a la película porque no ha recaudado lo suficiente como para que pueda ser rentable, y es que también dura 2 horas 40. Es bastante larga. Aquí yo no me aburro, o sea, yo me la pasé increíble toda la película. Me pasó esto también. O sea, creo que el inicio es bastante vertiginoso y dije, no, a ver, como que aquí ya me está cerrando una historia y entonces ¿de qué más va a hablar la película? ¿No? Eso fue diferente. Creo que este es también un Paul Thomas Anderson diferente en el planteamiento de su historia. Es que Juan Carlos, Paul Thomas Anderson, ¿cuándo se ha repetido? Sí. O sea, si ponemos una persona que nunca ha visto ninguna película de Paul Thomas Anderson y le pones Embriagado de Amor y luego le dices, te voy a poner ahora Petróleo Sangriento y ahora te voy a poner Boogie Nights y ahora te voy a poner Hilo Fantasma y vamos a terminar con una batalla tras otra, te apuesto que te va a decir que son directores distintos. Sí. O sea, Paul Thomas Anderson nunca se ha repetido. Si acaso hay algunas cositas como su tema estético, estos flares, estos que te da directamente la luz, como la corrección de color, ves que utiliza como muchos saturados a lo Robin Mueller tipo París, Texas, así que son estos colores entre saturados de verde, rojo. Aquí, por ejemplo, utiliza la luz de las sirenas, por ejemplo, de las patrullas cuando Benicio del Toro está bailando. O sea, sí maneja un cierto tipo de estética. Y bueno, y en esta ocasión ahora filmó en VistaVision, igual que El Brutalista. Y fíjate que estuve yo cuando la terminé de ver, luego llegó a mí El Brutalista. Dije, creo que son las 2 mejores películas que he visto en este año. Están muy, pero muy pegaditas, en mi opinión, las 2 películas, y las 2 curiosamente están grabadas con VistaVision. Muy a lo Christopher Nolan. Es que es Panavision. Es Panavision. Es Panavision, este es VistaVision. Pero al final de cuentas es un formato distinto, digo, se lo que va, que es un formato diferente. Se graba creo que al revés, algo medio había escuchado, que pues obviamente son como las películas como Ben-Hur que se filmaron en VistaVision. Y se nota que sí es cine. Sí, el formato es distinto. Que sí es celuloide, ahora sí, no, prácticamente. O sea, se nota ahí el grano. Me imagino que se grabó en película y la digitalizaron. Sí, porque obviamente es VistaVision, ¿no? Para el tratamiento del color y todo eso, sí, definitivamente. De película, tuvieron que usar celuloide. Entonces, me parece padre que todavía haya directores. No creo que sea tan necesario porque hay directores como Terrence Malick y como Cuarón que ya no utilizan eso y se ve muy bien. Pero todavía se agradece que haya directores que vayan haciendo como esa curandería, ¿no? A lo mejor también tiene mucho que ver con el tema de la película La Revolución.
No, es revolucionario ahora quien quiere grabar en celuloide y no en digital, como ya es el canon en la industria. Uh-huh. Sí. Aquí igual, o sea, hablando ya a nivel, entrando ya a lo técnico, o sea, que desglosar cada una de las partes, a mí me gustaría también como abordar el tema de la música, que es Johnny Greenwood, que es es el guitarrista de Radiohead, que ya había trabajado también con Paul Thomas Anderson en El Hilo Fantasma. Híjole, la partitura a mí me parece extraordinaria, o sea, cómo fue, cómo se va desglosando. Sobre todo recuerdo mucho cuando empieza a hacer esta persecución en donde él tiene que encontrar y que habla por teléfono de, oye, no me sé la clave. Cómo va usando cada una de la partitura es atonal, si no me equivoco con la terminología en tema de música, en donde de pronto te mete ciertas notas y de pronto te mete notas que no tienen nada que ver con la armonía de esas. Sí, que te salta muchísimo porque de pronto están los teclados, o sea, como que te va y el tono no es el mismo, el tempo no es el mismo y justamente esto te pone mal. Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que habías dicho que había una partitura que era, que es considerada la del diablo, ¿no? Me habías tú comentado. El tritono, que lo usan en el padrino, en el bautizo de sangre, por ejemplo. Queda puta. Exacto. Y acá, precisamente, pues lo que quiere es ponerte nervioso, te quiere poner mal. Y obviamente a nivel cerebral, a nivel neurológico, pues estás escuchando una armonía y de pronto te meten una armonía distinta. Y te lo sacan de tempo, si te salta y dices, ¿qué está pasando? No, tal vez lo hizo en su momento Pink Floyd, ¿no? Que metía como sonidos de pronto que estos ya no tenían nada que ver. Y me parece que lo lleva muy bien Johnny Greenwood. La verdad es que creo que ya se le había de reconocer su trabajo. Y porque también es muy... Sí maneja muy bien los cambios de tono, porque en El Hilo Fantasma también hizo la partitura y es otra cosa totalmente distinta. O sea, si yo te dijera, a ver, son los mismos músicos, son distintos, no sabes reconocerlos, ¿no? Y es algo mucho que hace Radiohead, que precisamente sus canciones de pronto estás escuchando una cosa y de pronto parece casi ruido y de pronto empieza una guitarra acústica con Tom York cantando como los mismísimos ángeles y otra vez te empiezan a meter distorsiones y te empiezan a meter cosas de teclado, sintetizadores que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y creo que es lo maravilloso y por eso creo que es Radiohead la última gran banda y creo que Johnny Greenwood nominado al Oscar, por favor, y debería incluso hasta de ganarlo. No sé si de pronto venga Hans Zimmer, que cada año pelea con algo, ahí está con Fórmula 1, pero me parece esencial la partitura en esta película. No sé a ti qué te pareció la música de Johnny Greenwood. Sí, me dio por momentos esta sensación de peligro, de inseguridad. Digo, ahorita que haces esta explicación, o sea, yo te podría decir que a mí me parece... Está desafinado, porque algo suena mal, ¿qué va a pasar, no? Sí. Y son estas cuestiones técnicas que apoyan mucho la situación de la película, porque es mucho más patente cuando está la persecución de la migra, llamémoslo de esta forma, ¿no? Correcto. Uh-huh. Entonces, la música aquí se convierte en un personaje más al servicio de la trama y que impulsa el movimiento de la historia. Fíjate que los músicos tienen mucho este miedo del silencio en la música, precisamente, para la redundancia. Hay partes donde crees que la música ya terminó porque hay silencios dentro de la partitura de Johnny Greenwood y después lo vuelve a meter y te quedas como yo creí que ya había acabado, como que yo creí que aquí ya terminaba y justamente también del discurso vamos a pasar a otra escena y no. También utiliza muchos planos, secuencias, Paul Thomas Anderson, cuando entran a la tienda, cuando, por ejemplo, recuerdo este plano, es que, híjole, hasta me extasiona nada más de recordarlo, cuando llega al dojo y que está la cámara hacia atrás y no corta y lo saluda y le dice ahorita vamos, ahora no hay un corte, o sea, tanto hemos hablado de esto y de los directores, que dejen respirar, que dejen respirar cada una de las tomas. Tienen esta mala costumbre de los famosos campo contra campo, de cortar constantemente. Y Paul Thomas Anderson, yo creo que por eso su película dura tanto. Otra gran película, no sé si viste The Master de Paul Thomas Anderson. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, ya están en el barco, está Philip Seymour Hoffman, está Joaquin Phoenix y está de espaldas Joaquin Phoenix y está la toma dando hacia Philip Seymour Hoffman y le empieza como a hacer este cuestionamiento que es desde la cienciología, de la psicología supuestamente errónea y no hay corte
y se genera, y está así, y está así, y está así, como que hace un ligero como movimiento ya para enfocar a Joaquin Phoenix cuando se empieza como a cachetear y dejar, y la escena dura bastante, pero te habla de que pues es un director que no le importa las convenciones, sino yo quiero que esta escena no requiere que cortemos. Entonces me parece que es uno de los pocos directores que se arriesga a que la escena respire. Regresemos a Brutalista, cuando arrastran a esta chica, a la esposa de este Laszlo, no hay corte. Yo te lo dije hasta después, me dijiste, ay, ¿a poco sí? Hay corte, no había notado, porque creo que también no se nota porque es tan fuerte. Es muy orgánico. Es orgánico, exacto. Entonces creo que es un director que también los planos secuencia me parecen muy buenos. Cada uno de los cortes también sabe dónde darlos. La verdad es que le da un ritmo bastante bueno. Pero sí está bien dividido cada uno de los actos. Como tú habías dicho, la primera parte, que es como lo de la esposa, como que te dicen más o menos cuál es la lucha. Te emplatea el tono, porque yo había escuchado gente que no le encantó el final de Sean Penn, que bueno, aquí spoiler, que sobrevive de este choque. Y todos decían, ay, no, qué ridículo. Pero desde el principio te están planteando que es una sátira y que es o sea, que nunca va a ser realista o apegado a un discurso así, sino desde que vemos a la mujer embarazada con la metralleta, tú dices, ya sabemos hacia dónde va a ir la película. O sea, ahorita estábamos hablando de Luis Estrada, por ejemplo, ¿no? Que empiezas a ver La Ley de Herodes, empiezas a ver El Infierno, tú sabes que va a haber algo de sátira y que va a saltar más allá del realismo. Y creo que me parece bien atinado como Paul Thomas Anderson lo lleva y nunca se traiciona en su discurso. Creo que aquí es un problema también de no distinguir un poco el género, ¿no? O sea, es una comedia, es una sátira, pues los convencionalismos no van a ser realistas, ¿no? Digo, sí me causa un poquito de la cuestión de Sean Penn, pero ¿sabes qué? Me recordó mucho, no sé por qué, la novela gráfica del Club de la Pelea. O sea, así cosas demasiado disparatadas y dije, ok, sí, dentro del universo de la película funciona completamente. Sí, sobre todo de cómo se hacen estos bandos, ¿no? Y ves que justamente en el club de peleas hace este bando, pero más allá de ser de hombres que se están peleando en sí, hay una lucha, se empieza a convertir en una lucha política. Y aquí también se empiezan a convertir en luchas políticas bastante fuertes. Y habla precisamente también de cómo estamos súper divididos, ya no solamente de Estados Unidos, sino cómo estamos divididos todos por todos lados en el mundo, ¿no? O eres pro Palestina o eres pro Israel. Y si dices una u otra, de todas maneras te metes en problemas, sea cual sea. Obedece a que si no eres de un bando, tienes que comprometerte y te aplastan por eso. O eres pro feminismo o no eres parte, o eres LGBT o no eres parte del LGBT. Y aquí precisamente se burla de eso. De aquí la izquierda y la derecha se lleva por igual. Había escuchado que de pronto era panfletero, pero yo entiendo el discurso a los dos le tira, porque por una parte ves esta parte que es ridícula, lo de las monjas, lo de esta mujer que supuestamente lucha y, a ver, entendamos, la veo hasta egoísta, por ejemplo. Es incongruente. Muchas de las luchas son incongruentes y muchas de ellas hoy en día no son tan sólidas como creemos. Fíjate que seguramente voy a meter un tema aquí político. Lamentablemente el asesinato que hubo aquí en Michoacán de este alcalde, ¿no? Sí, del alcalde. Del alcalde, y estábamos viendo cómo saquearon ayer, si no me equivoco, sí, ¿no? Y había comentarios donde pues apoyaban la lucha y demás. Y había varias chicas que ponían, ven, se dan cuenta cómo realmente sí sirve que destruyamos los lugares. O sea, cómo danos a entender de que el feminismo cuando es criticado y digo, o sea, ¿por qué se tiene que convertir en una cosa muy tuya si estamos hablando de un tema social? Y aquí creo que también critica eso, de que esta chica quiere pelear contra toda esta parte de la migración y demás, y te das cuenta que realmente que eso no le interesa tanto, más bien es una lucha contra ella misma, es una lucha que es muy personal y viene desde el ego. ¿Qué tan real es que quieres ayudar a los demás? A pesar de que en el discurso se maneja de no, que tu mamá es gran luchadora y demás, pero abandonó a su hija, abandonó a su esposo. O sea, realmente era un tema muy, muy interno. No sé tú cómo lo viste o lo planteaste ese personaje. Sí, y la cuestión aquí que nos habla Paul es las polarizaciones es lo que destruye, lo que corroe a la ciudad, o sea, digo, a la sociedad, como bien decías, o estás de este lado o estás con ellos. Puta, o sea, dentro de esa gama hay muchas tonalidades, hay una escala de grises, ¿no? Por eso te decía al inicio que a mí esta película me parece más íntima, porque creo que ya en un momento se cuestiona si realmente la lucha es lo que ella quiere hacer, ¿no? Porque que viene de esta tradición de revolucionarias y todo esto, que al final del día es un sueño guajiro, ¿no? Esta lucha, esta revolución social, porque pues al principio tienen algunos éxitos, ¿no? Pero ya cuando se enfrentan al poder del Estado,
todos se doblan. Y es lo que le ocurre a este personaje, que empieza a dar santo y seña de todos sus colaboradores y todos son acabados, ¿no? Y ella, como entra al programa de protección de testigos, creo que eso le cambia la mirada un poco y por eso es que decide huir, ¿no? La cuestión aquí también es que todos los movimientos sociales son pagados. Representan intereses de ciertos grupos de poder. Eso no nos podemos hacer tontos de ninguna forma, ¿no? Y justamente el conflicto consigo misma, viene de esta situación. A ver, ya formé una familia, pero pues yo tengo que seguir en la lucha. Y al final del día, ni la familia, ni la lucha. Parte, o sea, ya es una interpretación súper personal, encontrarse ella misma. A nosotros que nos gusta mucho Camus y este tema del existencialismo y del absurdo, es precisamente esto. O sea, resulta quién eres realmente, y en esa búsqueda de quién eres se cuelan otras cosas como ciertas luchas que al final de cuentas pues, realmente lo que quieres es saber pues que ser congruente, saber qué es lo que persigues, y se termina confundiendo que es más bien una lucha contra ella misma. La lucha no es externa, la lucha es contra este personaje, tanto así que fíjate, cada uno de los personajes son incongruentes hasta cierto punto y son un poquito de izquierda pero son un poquito de derecha. Recuerdo mucho cuando está en esta otra escena magnífica que también me encantaría que habláramos, la de la iglesia, donde le hace el ADN, cómo está filmado, cómo se toma el tiempo, cómo se sienta, cómo se ven, cómo no hay diálogos. No, Paul Thomas Anderson es una masterclass esta pinche película. Y ahí, no sé si recuerdas que él le dice, ya cállate, ojalá fueras tantito como tu madre, que ella realmente sí luchaba por algo. Y dices, pero tú no eres el personaje de derecha, tú no eres el que apoya realmente que terminen con los migrantes, que terminen con estas luchas. Pero al final de cuentas también das un comentario como, no, sí, debería ser como, ella sí era una gran luchadora. ¿Cómo? Y de pronto tienes a la mamá en donde empieza al principio de la película a excitar a Sean Penn y dices, oye, ¿cómo haces esto? ¿Y cómo te prestas a acostarte con él cuando, pues, dónde está tu congruencia? Precisamente habla de esto y es la crítica de Paul Thomas Anderson. Incongruencia de los personajes, sí, porque también hay incongruencia en el mundo. ¿Qué tan de izquierda, qué tan derecha eres? Creo que no eres ni uno ni de otro. Y creo que lo dice muy bien también Christopher Nolan en El Caballero de la Noche, ¿no? O mueres siendo el héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano, ¿no? Sí, esta contradicción, ¿no? Fíjate que mi mamá decía mucho esto, ¿no? Porque según mi mamá trabajó en el gobierno y pues había compañeros, según de izquierda y todo esto, pero escuchaban sus ideas y mucha gente decía, bueno, estos son de izquierda, pero comen con la derecha. Pues si no estás conforme, ¿qué haces aquí, no? O sea, es incongruencia de ambos bandos. Es incongruencia y es una suerte de comodidad, ¿no? Y justamente me estoy acordando de esta película también de Cuestión de Honor. Sí es muy fácil criticar la libertad desde el lado donde vives la libertad, porque vete a criticarla a un estado oprimido, ¿no? No sé. Y tendríamos que partir desde la terminología de qué es la libertad. Fíjate, a mí me gusta mucho un psicólogo, Skinner, que es conductista, el padre del conductismo prácticamente, y él decía que la verdadera libertad era cuando tú entiendes realmente quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que están a cargo, es cuando empieza tu libertad. Y pues sí, cuando te das cuenta cómo están moviendo los hilos, te das cuenta quién tiene el control, a pesar de que tú no tienes control, una vez sabiéndolo y en el conocimiento, empieza realmente la libertad. Y creo que en estos personajes no se dan cuenta en ningún momento realmente qué es la libertad, por qué realmente están luchando. Volviendo al tema de la iglesia, que sí quiero tocarlo, cómo la cámara está acomodada y tiene unos planos increíbles donde se ven también el techo de la iglesia, o sea, estos planos que, pues bueno, Greg Toland, Orson Welles, que ellos fueron los que inauguraron de que debería haber techos, que no debería de haber, que debería de haber estos sets porque ves que nunca había techos. Entonces ellos empezaron con estos planos que eran grandilocuentes, muy grandes, cuando te presenta la iglesia, cuando entran, cómo va manejando los tonos Paul Thomas Anderson, cómo te da estos detalles de la máquina donde precisamente está haciendo la prueba del ADN, cómo está construido el sonido desglosado, porque escuchas precisamente el sonido de la máquina, cómo está sacando el tema de que creo que le mete algo a un hisopo, ¿no? Un hisopo, ¿no? Y cómo hace todo este procedimiento, que justamente cuando lo está grabando yo dije, vamos a ver si yo criticando al maestro Paul Thomas, yo desde mi postura toda estúpida, creyendo esto va a aburrir.
No, porque dije esto lleva demasiado tiempo, pero me parece magnífico porque es el primer encuentro de él con padre e hija. Padre e hija, exacto, padre e hija. Y cómo manejan el tema de las miradas, cómo él ve a él la ve a ella, cómo la observa, cómo empieza a encontrar ciertas similitudes a su madre, estas incongruencias, cómo la cuestiona que le dice, si sale de una manera, te mueres, sale de otra manera, te libero y no tengo nada que ver contigo. También en la escritura del guión me parece muy bien cómo va cerrando cada uno de los personajes. Desde ella con la carta de la mamá, desde Leonardo DiCaprio entregándole la carta, por supuesto, desde Sean Penn en donde pues lo desviven. Donde lo desviven, pero precisamente casi fueran campos de concentración. O sea, me parece curioso cómo lo desviven, ¿no? Como el humo y lo sacan. También a Benicio del Toro, que ves que va por él, le entrega la cerveza. O sea, siento que cierra muy bien los personajes. El final me pareció muy bonito, muy emotivo. Cosa que batallan muchísimo los directores allá afuera con cerrar los guiones. Y Paul Thomas Anderson es uno de los que realmente, a pesar de todo, sabe cerrar muy bien sus historias. En El Hilo Fantasma, Licorice Pizza con todo y todo, de que fue criticada, también considero que se cierra muy bien. Petróleo Sangriento, Boogie Nights, creo que es un gran tiro. Paul Thomas Anderson, cuando se decide poner serio, le sale muy bien. Aunque no es su película más seria, considero que Petróleo Sangriento es la película más seria que tiene. O The Master. Híjole, es que también El Hilo Fantasma también está muy seria. Pero me gustó mucho cómo estructura el guión. Yo siento que dura más que por el discurso, más como hace planos secuencias y tomas muy largas. Yo creo que por eso dura más. No sé tú qué. O realmente es el tema del guión. Yo creo que también son 50 y 50, ¿no? Porque sí, o sea, la persecución final en esta carretera de también está filmada también. Una puta, o sea, sí. ¿Por qué está esta pinche carretera, no? Pero pues es una metáfora de todos los altibajos que van teniendo los personajes a lo largo de toda la película, cómo se van desarrollando, ¿no? Yo creo que aquí aprovecha muy bien el tiempo. Digo, a la película no le sobra ni le falta nada. Te decía, o sea, a mí me pareció muy curioso porque en toda esa introducción yo dije, bueno, ¿y de qué más va a hablar este güey? No sé, eso dura 40 minutos, en las siguientes 2 horas, ¿de qué me va a hablar, no? Creo que si el guión resuelve bastante todos los aspectos que plantea. O sea, hasta se da una escapada para este club de los poderosos, los poderosos, ¿no? A los que quiere entrar Sean Penn y todo esto, y hasta eso le da también un cierre. Pues sí se toma su tiempo, ¿no? O sea, 2 horas no le hubiera alcanzado para desarrollar estos aspectos, hubiera tenido que cortar muchísimas cosas, pero deja respirar completamente la historia la historia. ¿Qué te pareció a ti justamente los 2 cierres que tiene el personaje de Sean Penn? Porque ha sido criticado mucho cuando sale de la carretera, cuando ya lo desviven. A mí me pareció bien porque mucha gente considera que no es realista. Pero otra vez, o sea, veamos desde el tráiler una mujer embarazada con una metralleta, creo que sabes hacia dónde vas. Y disparando así dices. Sabes hacia dónde va. No te trates de bueno, engañar. Y si no lo sabes, como dicen, tantito discernimiento, échale tantito coco. Realmente lo que estás viendo no es realista, no te engañes, ¿no? Al principio sí me molestó bastante. Dije, bueno, no que ya se había muerto este pendejo. Sí, también me molestó, pero ya el cierre está bueno. Sí. Y dices, qué bueno que sufriera 2 veces por ojete. Sí, fue perfecto. El primero muy brutal, ¿no? Y justamente esta situación hilarante de, güey, el otro güey le dice que baje el vidrio y este güey lo baja y le dispara. Pues ¿a quién se le ocurre hacer eso en una pinche carretera desolada? Obviamente no iba a suceder algo bueno, ¿no? Oye, ¿y este tercer acto cómo se desarrolla en la carretera? Como por lo menos casi la gran mayoría. O sea, yo diría que es como la mitad del tercer acto se lleva en la carretera. ¿Y cómo es este vaivén y cómo está construido de que va primero Sean Penn con la chica, lo matan, regresan, luego va DiCaprio, regresa? O sea, es un vaivén que de verdad es una orquesta prácticamente. ¿Cómo va generando el ritmo? Y no te pierdes como espectador, porque de pronto te puedes confundir de quién fue, quién vino, hacia dónde van, pero con cómo está acomodada la cámara ves que está como en una primera persona, en un famoso, el que lo conoce como el over the shoulder, podríamos decirlo, algo parecido, donde justamente es la cámara como si fueras el carro,
como en Fórmula 1 precisamente, y cómo te muestran esta carretera que incluso también te genera un cierto estrés, porque ahí se empieza a convertir en un thriller la película. En ese momento es un thriller, cómo se van persiguiendo y en estas carreteras que son como alta, baja, me parece muy bien como la edición, la música, cómo todo va muy bien acompañado y parece que son distintas películas en cada una. Yo creo que esas son las buenas películas, cuando pareciera que son distintas películas. Lo hablábamos de Brutalista, ¿sí? Como el Brutalista de pronto es una cosa, luego otra, o sea, que dices, pero todo se amalgama muy bien. La misma Parasite. De pronto como que es una comedia cagada, dices, te la voy a pasar bomba y de pronto se empieza a convertir en una algo crítica social, luego en un thriller, cuando encuentran y se van al túnel y encuentran a este tipo que se está escondiendo, pero de pronto también es un tema social cuando llueve, cuando se inunda, y luego el final empieza a ser ya hasta como hasta dramático, poético. Incluso también el mismo Iñárritu, también yo siento que esos matices también los sabe manejar, por ejemplo en Birdman, que igual Birdman de pronto como que es comedia, de pronto como que se empieza a convertir en una tragedia. Pero más ligero. Es una tragicomedia. Sí, pero a lo que me refiero es cómo empiezan a manejar estos tonos y cómo Paul Thomas Anderson también lo lleva de manera muy buena. Creo que el que mejor lo hizo de todas las películas que sí. Bueno, no. Son diferentes. Pero sí, fíjate que yo esta situación de que el objeto de búsqueda pasa junto a ti sin que lo veas y que tú estás enfocado porque crees que está en un lado. Yo recuerdo que eso es muy propio de la literatura. Y ahorita me estoy acordando de Los Tres Mosqueteros, que pasa algo similar, ¿no? Pero ya ver esto en pantalla realmente, güey, pero es que se fue para allá, ¿por qué no vas para allá, no? O sea, te mete bastante en la película. Sí, muy Hitchcockiano también. Digo, Hitchcock también sabe manejar también como mucho los ritmos. O sea, recuerdo La Soga, de pronto que empiezan a platicar el asesino y empiezan a bromear entre ellos y está cagada la situación, pero de pronto dices, pues tienen a un cabrón ahí en el baúl, ¿no? Sí. Y cómo te da justo Hitchcock lo decía, ¿no? O sea, el punto del cine es que el personaje no sabe que hay una bomba en el sillón, pero tú como espectador sí sabes que hay una bomba. Entonces yo creo que juega un poco con eso Paul Thomas Anderson, pero juega con los tonos, o sea, cómo te maneja bien el thriller, la sátira, la comedia, el drama, la tragedia. O sea, ve el hilo fantasma y no vas a saber que es el mismo director, o sea, nosotros porque pues bueno, ya conocemos un poquito y medio por la foto, por la edición, porque Danny Lewis trabaja con 3 pinches directores en toda su vida, no ha trabajado con más, lo podemos saber, pero realmente una persona que no es experta no podría identificarlo. Considero que también es una película para todos, y como tú dices, tienes que echarle como cierto coco, ¿no? No es tan convencional. Que no es tan pesada, ¿no? O sea, aquí, o sea, parte de la cuestión de identificar cuál es el tono de la película, ¿no? O sea, y justamente esto que comentábamos, ¿no? Que la gente se mete mucho en que es una película panfletera y todo eso. Pues no. O sea, así que discúlpeme, pero no le entendieron. Sí. ¿Cómo? Algo decía, no me acuerdo si un profe era el que decía eso, donde lo leí, que no hay nada más político que ser rebelde, ¿no? Rebeldía propia, ¿no? Contra su propia historia. Y justamente es lo que le pasa a todos los personajes. A todos, sí, sin excepción, ¿no? O sea, el personaje de DiCaprio, el de Sean Penn, la mamá, la hija, todos realmente tienen que ser rebeldes. Porque sí, ¿no? Uno, porque está metido en la cuestión esta de revolucionario y cuando sabe que va a ser padre, realmente se enfoca en la crianza, ¿no? Mientras que la mamá decide cuál es su lugar en el mundo y Sean Penn, que pues tiene una tarea asignada por el Estado. Pero también quiere ser parte de algo. También quiere ser parte de... Porque vemos, o sea, esta escena es genial cuando él llega a la casa donde está la mamá. Sí, está muy bueno. Y que no le abre la puerta y se regresa y tú dices, bueno, ¿qué va a hacer, no? Y va no recuerdo cómo se llama para tumbar las puertas, prácticamente. Para tumbar la puerta. Yo que se había desvivido ahí, yo estaba colgada o algo así. No, llega y, madres, o sea, y lo hace, o sea... Lo hace en un tono que a mí me recordó esta película que él hizo con Woody Allen, la de El Gran Amante, donde es un guitarrista de jazz y es una comedia muy ácida. O sea, el mismo tono que maneja Sean Penn en esa sola secuencia de ir y destrozar la puerta. Así dije, no mames, ¿cómo le sale bien esto a este cabrón? Es que tiene cosas mayores. Está Milk, que 21 gramos... Sí. Tiene una con Clint Eastwood, ¿no? Donde ganó el Oscar también, ¿no? Sí, la de Río Místico. Sí, Místico. La de Soy Sam. No, sí. Sale en Árbol de la Vida, ¿verdad? Sale en el Árbol, es el papá. No, es el hijo de Brad Pitt. Ajá, que es como este empresario que empieza a ver los edificios y cómo te lo presentan.
Sí, no, pues, Sean Penn es un gran... Fíjate que, pues, saliéndome un poquito y regresando como al tema de la edad, yo recuerdo haberlo visto también en Two and a Half Men, no sé si recuerdas un capítulo donde está Charlie Sheen con sus cuates, y está Elvis Costello, está Sean Penn, prácticamente es una noche de chicos, ¿no? Que dice que es grupo de apoyo y lo oculta, le dice a la noche es un grupo de apoyo, ¿no? Dice, no, no es un grupo de apoyo, somos amigos fumando puros, tomando cerveza y platicando lo que nos pasó en la semana. Y vuelta a Sean Penn le dice, Charlie, es un grupo de apoyo. Y ahí Sean Penn, mamadísimo, con su bigotazo, su pelo, ya sabes, acá largo, sus tatuajes. De hecho, incluso hablan de sus ex esposas y demás. Y es un galanzote. O sea, tú dices, yo lo vi ahí, dijo, este güey es un sex symbol ahí. Y luego aquí dices, güey, el tiempo no perdona. Afortunadamente, eso no es lo que vale Sean Penn. Por supuesto, estoy hablando de manera pues muy superficial, porque aquí hablamos de que es un actor que tiene un rango fantástico a cada uno. Y pues igual que Benicio del Toro, pero pues el tiempo no perdona. ¿Sale hasta en Friends? En Friends, correcto. En un capítulo de Halloween, están en una fiesta y se enamora de la hermana de Phoebe, y luego se hace un desmadre y creo que termina teniendo sexo con las dos, no sé. Es bien, fíjate, se me hace muy interesante esto de Sean Penn porque, pues digamos que él es heredero de todos estos actores rebeldes que ha dado Hollywood, ¿no? Digamos que sería el último gran heredero de toda esa tradición que impuso, o bueno, que inauguró Marlon Brando. Sí. Pero el hecho de verlo en ese tipo de producciones, yo te diría, o sea, tuvo también su etapa muy alocada, ¿no? Cuando fue esposo de Madonna y que el güey se puteaba a todos los paparazzi que encontraba en la calle, ¿no? Pero verlo ahí, que participa en una serie de proyectos tan diferentes, tan disímiles, o sea, tú no te imaginarías un ganador del Oscar saliendo en Two and a Half Men o en Friends, ¿no? O sea, no mames, en Friends salió Jean-Claude Van Damme, güey, o sea, no mames, qué pedo, ¿no? Entonces, es esta situación de creer en el proyecto y dejarse llevar, dejarse guiar, ¿no? Como dices, o sea, como mencionabas, ¿no? Que lo inauguró Marlon Brando, o sea, justo como salía de Jor-El de pronto y salía como... bueno, ya lo hacía por otra situación, por dinero, pero cosas muy surrealistas que hacía y justamente como darle la madre a estas cosas como típicas. El mismo James Dean, ¿no? Que en su momento también iba por esa escuela, lamentablemente falleció muy joven, pero sí, o sea, como que este prototipo de hombría, ¿no? De este hombre tatuado con una mujer rubia que maneja su moto, chaqueta de cuero, ¿sabes? Botas, que huele a Brood y tiene sus puros, ¿no? O sea, ese tipo de figura de hombría, pero cómo se fue transformando y ahora pues ya es prácticamente uno de los actores pues veteranos, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué recomendarías Una batalla tras otra? Ay. Yo te recomendaría que vieran esta película. A lo mejor para darse cuenta que todos vivimos una batalla tras otra interna, ¿no? Entre lo que se espera de nosotros, lo que nos impone la sociedad y realmente qué es lo que yo quiero, a dónde quiero dirigirme, ¿no? Como te decía, a mí me parece una película sumamente profunda, toca temas vitales muy cabrones, más que una cuestión política, o bueno, también si lo quieres ver así, rebelarte contra todo el sistema y tomar tú el rumbo del camino de tu vida. Creo que eso es el acto político más grande que tú puedes llevar a cabo. Por eso te recomendaría esta película. La película para nada es feminista, para nada es machista, para nada entra en temas políticos. Si tú haces esa lectura, te vas a quedar solo en la superficie. La película es mucho más profunda que eso. Y la verdad es que es una comedia también. Te vas a reír. O sea, no es como ver a lo mejor una película dominguera de Adam Sandler, no, pero te la pasas genial. O sea, a mí la verdad es que el tiempo que duró no se me hizo para nada pesado, al contrario de lo que ya platiqué al inicio de cuando vi el avance en otra película. La verdad es que ni ganas de verla. Pero de cierta forma también me hizo empatizar con los personajes. Esta cuestión de no quiero ser madre, que es tan válida como el hombre que renuncia a la paternidad, de que no puedes quedarte a ser padre. Ella no pudo quedarse a ser madre. Me pareció triste. Digo, la carta es la cereza a la película. Creo que es la mejor escena de la película, la más emotiva. Te la vas a pasar súper bien. Vas a ver
a lo mejor 5 películas en una sola. Sí. Eso va a ser genial. Sí, porque tiene estos... Qué bueno que mencionas el final, justo, o sea, como que igual es otra... O sea, que te hacen... ponen a un lado todo el humor que venían manejando y se pone ya una película, pues, muy emotiva, como lee la carta. Y es su cumpleaños, creo, ¿no? Sí. Es su cumpleaños. También me gustó mucho cómo plantearon el personaje, haciendo un paréntesis de esta chica, de cómo iba a ser su baile y cómo toda la película, justamente como este salto de la inocencia también, ¿no? De cómo lleva su vestido y pues la llevan con las monjas, la secuestran, ese mismo día tienes que escapar de este cabrón que la llevan a desvivir con estos como narcotraficantes, no sé qué sean. Entonces sí, definitivamente yo la recomendaría porque también habla... me gusta mucho el tema de la paternidad y es otra película otra vez que habla precisamente de la paternidad, de cómo tiene que ser una vocación realmente. Y se ve que, por ejemplo, Leonardo DiCaprio, a pesar de que no es el mejor papá, tiene esta vocación de rescatar a su hija. Y creo que y me gustó mucho que no hay un reclamo hacia la mamá. Fíjate cómo en partes le dicen que es una rata, justamente. Y creo que hasta las monjas se lo dicen, ¿no? Tu mamá es una rata. Y incluso le preguntan, no sé si le dice a Sean Penn o a su papá, yo también soy una rata. Y al final de cuentas, pues no. Y Leonardo DiCaprio en ningún momento le dice cosas malas de la mamá, nunca habla mal de ella. Al contrario, su regalo de cumpleaños es esta carta en donde ella entiende por qué su mamá se termina yendo. Y creo que es lo que mencionas, ¿no? De los matices de que uno no está obligado a ser papá o a ser mamá presente. Claro, hay ciertas obligaciones que tienes que cumplirlas, ¿no? Ante la ley, que eso no se quite. Pero pues también es válido decir, pues yo no quise serlo, fue un error, creí que este era el camino. Por eso considero que debe de ser firmemente una vocación el querer criar. La crianza, no ser papá ni mamá, simplemente la crianza. Y creo que este es el tema principal para que vaya sacando diferentes ramas desde lo político, desde el tema de las luchas sociales, este tema también de lo que estamos viviendo de la migración. Saca muchos temas pero me gusta mucho que lo saca estas ramas y vuelve otra vez a encaminarse hacia el tema que es la paternidad. Yo por eso la recomendaría. Ya nos toca hablar de ahora sí de cine mexicano. Ya le hemos dado tantas vueltas. Esperemos alcanzar las películas de cine mexicano. Tenemos pues 3 prácticamente, que es No nos moverán, que es esta película donde ganó mejor actriz. No recuerdo el nombre de la actriz, una disculpita. Que estuvo en El crimen del padre Amaro, que por fin le dan un protagónico, que ha estado nominado en otros tipos de festivales y que ganó por supuesto mejor actriz, que su discurso fue muy escuchado. Se lo dijo a aquellos todos desaparecidos, incluyendo los de Tlatelolco, aquellos que ya fallecieron. No nos moverán, por supuesto, ya la vamos a ver ahora sí, que todavía está en la Cineteca, ojalá no la quiten. Frankenla, por supuesto, que es esta película de stop motion que también está mucho dando que hablar. Hay que apoyar el cine animado. Es la primera película de stop motion de la historia de México. Entonces creo que vale la pena, aparte de que Guillermo del Toro estuvo como apoyando la película. Y Sujo, que fue la película que ganó mejor película en el Ariel, me parece triste que solamente porque ganó el Ariel fue conocido. Esa película se está hablando de ella. O sea, de verdad hay que apoyar el cine mexicano. Y ahora sí nos vamos a obligar que esas sean nuestras 3 próximas películas prácticamente. Sí, porque tenemos otras en lista, pero creo que esas todavía aguantan. Las mexicanas, si no las vemos ahorita en la Cineteca, no las van a quitar. No las vamos a quitar. Y hay que apoyar el cine mexicano. Y yo mira con la frase que decía Güeros, ¿cómo era? Ser revolucionario es la moda, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue Celuloide. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Bye.